Este espacio surgió un poco de un encuentro de opiniones que tuvimos en el grupo de WhatsApp de jóvenes adultos frente al paro nacional y la realidad de Colombia. Entonces, como fruto de esta discusión y este encuentro de opiniones, surgió este encuentro de un estilo de conversatorio, no solo para informarnos, sino como para también al final generar una respuesta como iglesia. Entonces, pues les doy la bienvenida, me alegra mucho que estén aquí. Los invito a que iniciemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por permitirnos reunir hoy en este espacio y hacerlo posible. Gracias por todas las personas que están aquí presentes y gracias por quienes han puesto al servicio de nosotros su tiempo y sus conocimientos. Te pedimos que en este encuentro se dé en armonía, respeto y mutua construcción, para que así juntos podamos responder con sabiduría a esto que tú nos llamas. Fortalece, por favor, nuestra amistad y los frutos de este espacio. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a comenzar por explicar un poquito cómo vamos a llevar a cabo este espacio. La idea es que después de que yo presente a los expositores de hoy, ellos comienzan a dar su exposición y al finalizar vamos a dar 10 minutos para un espacio de preguntas. La idea es que ustedes a lo largo de este tiempo que ellos van a exponer, ustedes manden las preguntas por el chat, si quieren a mí privadamente o públicamente también lo pueden hacer, y durante esos 10 minutos posterior a la charla vamos a responder esas preguntas. La idea es que tanto Garcho como Miguel contesten estas preguntas intercaladamente y se va a dar un espacio de 1 minuto y medio para que cada uno responda las preguntas que le toquen. Va a haber un cronómetro en el que todos van a poder ver para más o menos contar el tiempo. Después de este espacio de preguntas vamos a dar un espacio para el diálogo y los comentarios. Entonces, quien quiera comentar, dar su opinión y, no sé, generar un poco de conversación, levanta su mano y después de la instrucción puede comentar. Vamos a tener un espacio de 2 minutos por persona y nada, así más o menos funcionaría. Yo esperaría que estemos acabando más o menos en una horita, pero pues vamos a ver cómo se da el tiempo de acuerdo a los comentarios. Ya teniendo eso claro, paso a presentar a los expositores de hoy. Hoy tenemos a Miguel Benítez, que es economista y politólogo y además tiene una maestría en economía de la Universidad Javeriana. Actualmente es analista de Desarrollo y consultor del Banco Mundial. Y por otro lado tenemos a Juan Carlos Garcés, más conocido como Garcho. Es ingeniero industrial y economista de la Pontificia Universidad Javeriana también, y ha trabajado en las áreas de crédito corporativo en los bancos de vivienda e Itaú durante los últimos 6 años. Ya con esta presentación, yo creo que podemos dar inicio. Si quieres, Miguel, compartir la presentación y los voy a poner. Ah, no, ya están en Spotlight, entonces los dejo. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar acá. También gracias a Lucy por invitarnos, a Garcito también por tomar la iniciativa. Yo creo que pues en estos días hemos logrado pues reunirnos, discutir cuál es la mejor manera como hablar de estos temas que a veces yo siento que están en un lenguaje muy técnico, muy alejado como de lo que todos podemos entender, de un lenguaje común que todos podamos dialogar, conversar. Y un poco la idea de esto es hablar un poco de cuál es la realidad de la economía colombiana, cosas que a todos nos preocupan y nos competen, como la pobreza, la desigualdad, los impuestos, ¿no? Y poder hacerlo de una manera, digamos, lo más aterrizada, lo más sencilla posible. Por supuesto, va a haber gráficas, va a haber tablas, porque pues todo eso es necesario también para poder, tenemos que aprender también a lidiar con y a enfrentarnos a este tipo de cosas para poder entender a profundidad distintos problemas, distintas realidades pues, de nuestra economía. Entonces, básicamente, en esta presentación queremos hablar de 3 temas esenciales y responder una gran cantidad de preguntas en un tiempo de más o menos 30-35 minutos. Y básicamente las preguntas giran en torno a, en Colombia, ¿qué tanta pobreza hay? ¿Esto es un problema real en nuestra economía? ¿Qué tan grande es? ¿No? ¿Cuáles son las causas de esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué tan desiguales somos? Esto que tiene que ver con la pobreza también. ¿Qué tantos impuestos se cobran? ¿Cómo se cobran?
deberíamos pagar más impuestos, y es así, ¿quién debería pagar más impuestos? Entonces, todo este tipo de preguntas vamos a intentar responderlas de la manera más sencilla posible, y esperamos pues que al final pueda haber una discusión, y estamos totalmente también abiertos a recibir las preguntas que ustedes tengan. Entonces, no sé si Garchito, si querés presentarte antes No, de empezar. bueno, hola a todos, también gracias por estar. Y simplemente para complementar lo que mencionaba Miguel, acá vamos a abordar algunos temas, pero pues obviamente no vamos a ser exhaustivos en toda la cantidad de temas que podrían abarcarse cuando se trata de analizar la economía colombiana y pues una serie también de problemas que también están ahí. Nosotros creo que nos vamos a enfocar en estos que creemos que pueden dar un buen espacio para una buena discusión y para que pues todos podamos estar bien informados pues, al momento de tratar de dar pues, nuestras opiniones y aproximarnos a estos temas. Listo, perfecto. Bueno, entonces arranquemos. Realmente la primera parte es mencionar que un rasgo esencial, efectivamente, de la economía colombiana, de nuestra sociedad, es los exagerados niveles de pobreza que tenemos. Actualmente en el país tenemos al 43% del total de la población viviendo en la pobreza. Esto quiere decir que 21 millones de personas no tienen lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas en el país. Y la pandemia, por supuesto, ustedes ven aquí la evolución, veníamos reduciendo la pobreza mal que bien en la última década. La pandemia borró más de 8 años de lucha contra la pobreza. Entonces, la situación social, digamos, ya era crítica antes de la pandemia, ya venía aumentando la pobreza antes de la pandemia, como ustedes pueden ver, y la pandemia terminó, digamos, de quebrar, ¿no?, nuestra situación social, y pues parte de eso explica el estallido en el que estamos viviendo. Ahorita, si nos enfocamos ya no solo en las personas que viven en situación de pobreza, sino aquellas que viven en situación de pobreza extrema, es decir, que ni siquiera les alcanza para cubrir sus necesidades alimentarias, ¿no? Estamos hablando de que más o menos 7,5 millones de personas, 15% de la población, vive en situación de indigencia, casi no tienen lo suficiente para alimentarse bien. Entonces, esto también es una situación crítica, y la pandemia elevó muchísimo más la pobreza extrema que la pobreza, digamos, mal llamada moderada, ¿no? Lo cual, pues, matiza y hace que esta situación sea mucho más crítica como resultado de la pandemia, pero veíamos que antes igualmente también estamos muy mal. Es decir, no es algo solamente de la pandemia, sino que es un rasgo estructural de nuestra economía. Hay una gran cantidad de personas que viven en condición de pobreza. Entonces, ¿por qué ocurre esto? O más bien hagamos una pregunta intermedia. ¿En qué trabajan estas personas? O sea, ¿qué es lo que está generando que haya personas viviendo en la pobreza? Es que las empresas están pagándole muy poquitos a sus trabajadores, están pagándoles salarios injustos. ¿Qué está pasando? Entonces, una pregunta que nos hicimos es, ¿a qué actividades se están dedicando los trabajadores más pobres, o las personas, digamos, activas laboralmente? ¿A qué actividades se están dedicando? Y lo que vemos es que realmente la gran mayoría de personas, adultos en condición de pobreza, trabajan por cuenta propia o trabajan en microestablecimientos. ¿Qué significa esto? Trabajan como vendedores ambulantes, como agricultores, en pequeños establecimientos como tiendas de barrio, peluquerías, pequeños almacenes, son domiciliarios. Eso concentra el 56% de las actividades de los hogares de las personas en situación de pobreza. El 16% están desempleadas, y solamente el 9% trabajan en pequeñas, en empresas medianas o grandes. Entonces, realmente la situación de la pobreza no es que digamos, que los empleos que existen están mal remunerados, o eso puede ser una partecita pequeña, pero el grueso, digamos, del problema de la pobreza es que no estamos generando suficientes empleos de calidad. Ese es el gran problema. Una gran cantidad ni siquiera consiguen empleos, y de otra parte les toca en el rebusque, en actividades informales, en pequeños establecimientos, pues mirar cómo sobreviven. Entonces, esa es la realidad, digamos, de haciéndole la radiografía a la población pobre. Estas son las actividades a las que se dedican principalmente. Estos son los trabajos en los que están. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿No? ¿Cuáles son las causas económicas de la pobreza? La pobreza en términos monetarios, vamos a referirnos en este caso a la pobreza económica únicamente. Por supuesto que la pobreza es un concepto mucho más complejo y tiene muchos matices, pero si nos fijamos solamente en la pobreza monetaria, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de esta situación? Entonces, básicamente podríamos dividirlos en dos. Primero, el tamaño del pastel, el tamaño de nuestra riqueza, ¿sí? La riqueza de un país es todo lo que las empresas, los trabajadores y todas las personas que producen algo, es todo lo que las empresas y trabajadores y toda la actividad productiva genera en un determinado periodo de tiempo. Eso luego
se reparte, digamos, de manera inequitativa, por supuesto, a los distintos hogares, personas, a través de salarios, etcétera. Pero si nos miramos solamente, si nos fijamos solamente en el tamaño del pastel, nos damos cuenta que producimos muy poco, el tamaño de nuestra economía es muy pequeño. Si hiciéramos un ejercicio, digamos, mental de repartirle el ingreso a todas las personas, incluyendo niños, incluyendo a todo el mundo, equitativamente, llegaríamos a que una persona en Colombia viviría con 913.000 pesos. Entonces, nuestro pastel es limitado y si lo repartiéramos incluso perfectamente equitativamente, pues tendríamos un ingreso de 913.000 pesos, es decir, un salario mínimo por persona. ¿Sí? Ese es básicamente el tamaño del pastel en nuestro país. Pero además, la riqueza no se reparte equitativamente, se reparte de manera inequitativa, ¿sí? A través de salarios, de ganancias, en función de una cantidad de factores. Entonces, cómo está Colombia frente a la distribución del pastel? Pues realmente nos damos cuenta que muy mal. Colombia es el sexto país más inequitativo del mundo, el segundo en América Latina. Ustedes ven acá un índice que no significa nada exactamente, pero que es un índice entre 0 y 100. 0 si repartiéramos el ingreso equitativamente y 100 si una sola persona tuviera todo el ingreso. Entonces, entre más cercano a 100, más inequitativo es el país, entre más cercano a 0, más equitativo es. Y vemos que Colombia pues tiene un nivel de desigualdad muy alto. Solamente en la región lo supera Brasil, ¿sí? En países de América Latina que en promedio son una región muy desigual, este índice es más o menos 45, Colombia es 50, en los países desarrollados mucho menos, es 31. Entonces vemos que no solamente es un problema del tamaño, sino que también es un problema de la distribución, ¿sí? Entonces, aquí Garcito nos va a ilustrar con una solución que a veces se pinta como que puede ser digamos, la solución a este problema, y Garcito les va a explicar por qué esta no es. Entonces, muchas veces, y nosotros hemos oído, pues no solamente pues acá en Colombia, sino incluso políticos de veces en otros países, es pues simplemente, digámosle, al Banco Central del país, es decir, el banco que se encarga de la emisión del dinero, pues que empieza a imprimir billetes y que más o menos esos billetes, pues más o menos se los entregamos a las empresas, se los entregamos a las familias, y que más o menos con eso nosotros solucionaríamos el problema. El tema es que esta solución, que podría parecer buena, realmente puede terminar siendo inconveniente y terminar siendo peor que lo que tenemos actualmente. Básicamente porque la riqueza de un país, y esto es algo que los economistas repiten mucho, es la economía de un país, como la riqueza de un país no es la cantidad de billetes que están circulando por ahí, sino que es lo que realmente se produce, es decir, la capacidad que tiene la economía de producir bienes, de producir servicios. Eso es realmente la riqueza del país. Y los billetes o el dinero es básicamente el medio por el cual nosotros intercambiamos eso. Es decir, si nosotros pensamos que entonces simplemente es imprimir billetes lo que nos va a generar riqueza e ingreso, eso no es así, porque esa no es realmente la riqueza del país. Y esto lo queremos poner con un ejemplo bastante sencillo, eh, que, digamos, va a parecer tonto, pero que puede ilustrar más o menos lo que puede terminar pasando en términos agregados de la economía. Entonces, vamos a suponer que estamos en una economía donde simplemente se producen 5 balones del mejor equipo del mundo. Es decir, 5 balones, eso es toda la producción que nosotros tenemos. Y el Banco Central, para que precisamente en esa economía se puedan intercambiar esos balones, va a imprimir 5.000 pesos. Teniendo todo constante, esos 5.000 pesos para comprar esos cinco balones, daría que cada balón entonces va a valer 1.000 pesos. Y vamos a empezar a intercambiar esos balones por 1.000 pesos. Y eso es lo que va, y ese es el nivel de precios que nosotros vamos a tener en esta economía. ¿Qué es lo que pasa si entonces nosotros decimos, ya, es que queremos aumentar el ingreso de las personas que se están intercambiando sus balones? Entonces, entonces dejemos listo, que el banco empiece a generar más billetes. Y vamos a suponer entonces que va a empezar a hacer esta emisión monetaria, pero sin aumentar el número de balones. ¿Qué es lo que terminaría pasando? Ni siquiera dele clic, Miguel. Es que si el banco emite entonces 20.000 pesos, es decir,
multiplica por 4, entre comillas, el ingreso de las personas, pero con los mismos 5 balones, lo que se termina generando es algo que técnicamente se llama un desequilibrio monetario, donde esos supuestos billetes o esa mayor cantidad de ingreso va a buscar o va a comprar el mismo nivel de producción, y entonces esos 20.000 dividido los 5 balones va a aumentar los precios de los balones a 4.000 pesos. Entonces, inmediatamente, así como entonces se hace una emisión monetaria sin que la producción realmente crezca, eso hace que los precios se incrementen. Y ese es el riesgo que muchos economistas han advertido de hacer una emisión monetaria y simplemente financiar los gastos a punta de que el Banco Central imprima billetes. Los riesgos inflacionarios que eso puede generar. Y la historia y otros ejemplos lo han demostrado. En el caso de América Latina tenemos el caso de Argentina y Venezuela. Incluso yo no sé si ustedes de pronto se han acordado, pero antes de la pandemia, muchas veces tristemente, inmigrantes venezolanos que a veces de pronto se subían a los buses con un fajo de billetes que los cambian y decían, les cambio este fajo de billetes por 1.000 o 2.000 pesos. Eso lo que básicamente demuestra es que por más de que haya muchos billetes, mucho dinero aparentemente, el incremento tan fuerte de los precios hace que ese dinero en últimas no valga nada. Y eso también pasó en el caso de Colombia en los años 70 y 80, que probablemente muchos de nosotros no nos acordamos, pero en ese entonces la inflación era de más o menos el 30%. Y un economista muy reconocido acá que se llama Guillermo Perry, que fue ministro de Hacienda, que falleció hace relativamente poco, en una de sus memorias comentaba que la forma en que también decidieron atacar el problema de inflación fue hacer una reforma tributaria que redujera el déficit del gobierno que se estaba financiando a punta de impresión de billetes o emisión monetaria por parte del Banco Central, y eso nos estaba generando una inflación del 30%. Entonces, para resumir, esta idea es muy inconveniente porque por más de que pudiese parecer adecuada, los riesgos de inflación podrían hacer que ese dinero no valga nada y en últimas no podamos realmente comprar o acceder a los bienes que realmente las personas necesitan. Listo. Bueno, entonces, de todas formas, digamos, el gobierno sí puede hacer mucho y un poco la idea de esta segunda parte es mostrar qué puede hacer un gobierno, todo lo que puede hacer para reducir esos niveles de pobreza que vimos que son inaceptables en el país y esos niveles de desigualdad que también son elevadísimos. ¿Qué puede hacer un gobierno? ¿No? Entonces viene la pregunta, no, de pronto imprimir billetes no es una buena idea porque realmente no estamos aumentando nuestra riqueza. ¿Qué sí puede hacer un gobierno? Realmente lo más importante que puede hacer un gobierno en este sentido es tener un buen sistema de cobrar impuestos y redistribuirlos a través de múltiples gastos y servicios, educación, salud, oportunidades de empleo, bienes públicos, carreteras, seguridad, justicia, etcétera, transferencias monetarias a los hogares más pobres. Entonces, es muchísimo lo que puede hacer y lo que hace en el mundo, ¿no? Los gobiernos lo que hacen para poder reducir la pobreza y reducir la desigualdad es muchísimo. Pero hay que tener en cuenta que el gobierno no produce riqueza. Su alcance redistributivo depende de qué tantos impuestos cobre. Es decir, los gobiernos no tienen como una bodega de la cual sacan recursos ilimitados, sino que siempre gastan plata ajena, ¿sí? Gastan recursos que cobran, consiguen cobrando impuestos. Entonces, ¿cómo digamos, se ve esto a nivel mundial? ¿Qué tanto los impuestos y las transferencias, es decir, el gasto, reduce la desigualdad en el mundo? Muchísimo, muchísimo. En todos los países capitalistas del mundo, por ejemplo, ustedes ven acá Estados Unidos, su desigualdad antes de impuestos es un nivel, digamos, más o menos cercano al de Colombia. Luego de cobrar impuestos y hacer todos los programas, servicios que genera, la desigualdad se reduce sustancialmente. Por supuesto, hay ejemplos mucho más redistributivos como Finlandia, que ustedes ven acá, que reduce la desigualdad después de cobrar impuestos y de cobrar y de hacer las transferencias muchísimo. Entonces, realmente, como los países desarrollados logran reducir las desigualdades teniendo un buen sistema de impuestos y redistribuyéndolo en transferencias, en educación, en oportunidades para las personas. ¿Qué ocurre en Colombia? Pues lo que ustedes ven acá a la izquierda, tenemos un nivel altísimo de desigualdad y después de impuestos y transferencias se reduce una cifra, digamos, realmente nada importante, muy poco. Entonces, aquí hay que tener en cuenta la importancia, digamos, de los impuestos y de las transferencias para reducir la desigualdad. En países totalmente capitalistas, como Estados Unidos, como el Reino Unido,
cobrar impuestos y redistribuirlos bien es lo que genera, digamos, que haya mayor equidad, que se pueda reducir la pobreza, que se puedan generar oportunidades. Entonces, y Colombia está muy rezagado. ¿Por qué está muy rezagado? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? ¿Cuál es el problema central? Que, contrario a lo que mucha gente piensa, en Colombia no se pagan muchos impuestos, ¿sí? Ustedes ven acá, solamente para América Latina, ni siquiera queremos compararnos con países desarrollados, ¿no? Solo tenemos esta gráfica acá, esta columna, son los países desarrollados, pero el resto son países latinoamericanos. Realmente el tamaño del Estado en Colombia como porcentaje de del total, digamos, de la torta, del pastel, es muy bajo. Más o menos por cada 100 pesos que genera nuestra economía, 19 se van al pago de impuestos. En América Latina el promedio es más o menos 23 y en los países desarrollados es 34. O sea, un cambio entre 19 y 20 es muchísimo. Por solo ponerles un ejemplo, proyecto de reforma tributaria buscaba aumentarlo en 2, o sea, que pasara de 19 a 21, más o menos. Entonces, pequeños cambios son altísimos. Colombia realmente tiene un estado pequeño y esto explica en parte por qué nuestro nivel de desigualdad y de pobreza no se reduce mucho después de impuestos y después de que el gobierno juegue su papel, ¿no? Y acá hay otro tema, y es que no es solamente el tamaño del pastel y la cantidad de impuestos que nosotros cobramos como porcentaje del PIB, sino también la distribución que hay en esos impuestos. Entonces, acá vemos tanto a Colombia como un promedio de América Latina y de países desarrollados. Y hay un primer elemento o son varios elementos que salen, que saltan a la vista, y es que, a diferencia tanto de Latinoamérica como del promedio de la OECD, Colombia le cobra muy poco a las personas naturales. Solamente el 6% de lo que se recauda en impuestos está en personas naturales, en América Latina está el 10%, y en promedio la OECD es del 24%. Y vemos que también hay un cobro de impuestos a las empresas que es de los más recargados, ¿sí? Casi un 26%, a diferencia de América Latina y el promedio de la OECD, que es un promedio, o pues que es proporcionalmente más pequeño. Y finalmente, que hay unos impuestos también, en el caso de los impuestos indirectos, que en este caso es el IVA, nosotros tenemos una concentración más o menos del 30%, muy similar al promedio de América Latina, pero pequeña en comparación de países desarrollados. Y esto es algo que también muchos economistas en general han señalado, y es que lo ideal es que una economía tenga una distribución de ingresos más grande en impuestos directos, y que esos impuestos directos sobre todo sean a las personas, donde yo realmente le puedo cobrar a quien realmente tiene más y de quien posee, o pues sí, de quien es dueño de la riqueza, y de manera menos proporcional a través de impuestos indirectos, básicamente porque es difícil saber realmente en últimas a quién se le está cobrando. Muchas veces termina siendo al consumidor final, pero pues los mecanismos de transmisión de esos impuestos pues lo hacen menos equitativo, mientras que si lo hacemos directo a las personas es mucho más transparente y es mucho más claro. Y se busca que sea poco para las empresas, básicamente por temas de competitividad, básicamente para dar los incentivos suficientes para que las empresas puedan crecer, se puedan generar, y como mencionaba Miguel al inicio, de cómo es la distribución de, digamos, de trabajos de las personas más pobres, pues cómo se soluciona con mayores empresas y con una calidad de trabajo mejor y que se puede proveer desde las empresas. Y esto también lo queremos ilustrar con esta gráfica del impuesto de renta corporativo, eh, que pagan las empresas en Colombia versus otros países de Latinoamérica. Y si nosotros vemos, junto con Francia, pues somos de los países que más impuesto cobra, o mayor impuesto de renta corporativo tiene. Esto obviamente también tiene unos matices, y es que acá en Colombia muchas empresas tienen muchas exenciones. Entonces, zonas francas, descuentos por ser un tipo de sector, contratos de estabilidad jurídica que distorsionan mucho eso y que probablemente lo podrían hacer menor. Pero eso también lo que hace es que el sistema sea muy inequitativo y muy enredado. Entonces, lo ideal sería tener un impuesto de renta
que sea muy similar para todas las empresas, que respete algo que se conoce como la equidad horizontal del sistema tributario. Es que básicamente dos empresas de sectores similares que tienen rentas similares, pues deberían tributar más o menos similar, y no porque este produce zapatos y este produce correas, entonces tienen que tributar de manera diferente si tienen la misma renta. Entonces, lo ideal sería eliminar todas esas exenciones, tener un impuesto que sea lo suficientemente competitivo, que atraiga inversión, que fomente la creación de empresas, como lo podemos ver, digamos, en general también en varios países, incluso de Latinoamérica, por ejemplo, en el caso de Chile, que está más o menos en el orden del 25%. Listo. Bueno, muchas gracias, Erchito. Y ahorita entonces venimos a la segunda parte. Una primera cara de la moneda es, bueno, ¿de dónde recaudamos? Y ahora es en qué nos gastamos esos impuestos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo en 2019, antes de la pandemia, y ahorita vamos a ver con la pandemia, cuáles son los ingresos del gobierno y cuáles son sus gastos, ¿no? Un poco para que tengamos en contexto las discusiones que normalmente damos del gasto, de qué debería gastar el gobierno y todo eso. Entonces, el gobierno en 2019 recaudaba 171 billones y se gastaba 195, es decir, se gasta más de lo que tiene, ¿cierto? Esto es una de las muestras más claras de cómo nuestros ingresos, además de que tenemos un recaudo bajo, no alcanza para cubrir ni siquiera lo que gastamos, las obligaciones que tiene el Estado. Entonces, algunas personas me dirán, pues, listo, lo que deberíamos hacer entonces es reducir gastos innecesarios, reducir el salario de los congresistas, etcétera, muchas cosas que se mencionan normalmente. Y yo diría, ok, evaluemos, digamos, qué tan efectivo sería eso. Lo primero que hay que decir es que la mayor parte del gasto del gobierno es inflexible, es decir, no se puede recortar así el gobierno quisiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque 41 billones, por ejemplo, se van a las transferencias a los departamentos y a los municipios, que es un porcentaje que está escrito en nuestra Constitución, de manera que no podemos decir un año vamos a transferir menos o vamos a transferir más, no, eso está escrito en nuestra Constitución. 27 billones son los intereses de nuestra deuda pública, es decir, lo que le pagamos lo que el gobierno le paga a los bancos por las deudas que tiene con esos bancos. 27 billones no puede dejar de pagárselo porque pues son obligaciones legales que contrajo. 34 billones pagando las pensiones. Otro día podemos hacer otra sesión de esos conversatorios de por qué ocurre que estamos destinando 34 billones al pago de pensiones, y por qué esto además es hiper regresivo y totalmente inequitativo, pero eso será para otra discusión. El caso es que no se pueden dejar de pagar las pensiones. Y 45 billones son otras transferencias que podríamos recortar, pero que realmente pues no tendría sentido recortarlas porque son básicamente lo que el Estado le transfiere a las universidades públicas, básicamente lo que se transfiere en subsidios, en familias en acción, en jóvenes en acción, en transferencias monetarias, en gasto social. Todo el resto que ustedes que puedan pensar está aquí arriba, ¿sí? Podríamos dejar de hacer carreteras, sería una opción válida, pero pues el país también necesita más carreteras, entonces, ¿no? Otros gastos, podríamos reducirle el salario a los congresistas. Yo aquí señalé en gris clarito cuánto es el salario total de los congresistas del gasto. Y ustedes ven que es 0,1 billones. Entonces, podemos reducir el salario de congresistas todo lo que queramos, y a mí me parece que por cuestiones de equidad puede ser, es una buena idea, debería hacerse, pero eso no nos va a generar recursos, los recursos que necesitamos. Eso sí tenemos que, digamos, descartarlo automáticamente porque no es cierto. Podríamos reducir otros gastos innecesarios aquí, perfecto, todo lo que quieran, pero pues también tener en cuenta que hay salarios de funcionarios públicos que no son de altísimos ingresos, sino que son de ingresos, digamos, más bien medios, ¿no? Entonces, pues, esta es la realidad. Tenemos un gasto supremamente inflexible de cosas que son necesarias. Obviamente ahí podemos sacar algunas cosas, pero la mayoría son inflexibles, ¿sí? Y tenemos unos ingresos que no alcanzan a cubrir ese gasto del gobierno. Ahora miren 2020. En 2020 lo que pasó, voy a volver a pasar, los ingresos bajaron con la pandemia y el gasto del gobierno se incrementó. ¿Por qué? Porque había que atender la emergencia, porque digamos la situación requería un mayor gasto, pero esto lo único que hace es volver más crítica la situación fiscal. Y ahorita voy a mostrarles un gráfico que puede ser muy polémico, pero que a mí me gustaría poner en contexto es, si ahora añadimos a esto todo lo que el Comité, digamos, Nacional del Paro está exigiendo, son 74 billones adicionales. Entonces, pues la discusión de si deberíamos gastar eso está abierta. Yo creo que hay muchas cosas ahí que podríamos, pues, que el gobierno sí debería cubrir en el mundo ideal, pero esas discusiones no se pueden dar si no se da una discusión primero de cuáles van a ser las fuentes de financiamiento, cómo vamos a financiar ese mayor gasto que el país evidentemente necesita porque tiene unos niveles de pobreza, como vimos, muy elevados, ¿sí? Pero el debate que tenemos que dar es cómo vamos a hacer cómo vamos a lograr cubrir ese faltante.
¿Cómo lo hemos cubierto hasta ahora? Endeudándonos. Las deudas totales que tiene el gobierno, digamos, con sus financiadores, con las multilaterales, etcétera, son 620 billones de pesos. Es decir, nos tocaría dejar de gastar todo lo que gastamos por 4 años para poder pagar eso. Lo grave de eso es básicamente que destinamos, como ustedes vieron, una gran parte a intereses de la deuda, es decir, a pagar los intereses que nos está generando esa deuda. Y ustedes ven acá cómo la deuda pública ha ido aumentando constantemente desde antes de la pandemia. Ya venía aumentando la deuda, es decir, ese faltante, como ustedes vieron. ¿Cómo lo financiamos? Endeudándonos, 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 endeudándonos. Básicamente aquí en 2014 se nos acabó el petróleo, se nos acabó los ingresos del petróleo porque se cayó el precio, y esos gastos que estamos pagando con ingresos temporales los empezamos a pagar con deuda. Por supuesto, la pandemia terminó de, digamos, de quebrar eso, de hacer mucho más crítica la situación fiscal del gobierno, la situación financiera del gobierno. Entonces, pues estas son las cuentas, y esto es lo que tenemos que tener en contexto, digamos, a la hora de dar discusiones de en qué debería gastar el gobierno, en quién debería pagar más impuestos, si necesitamos o no una reforma tributaria, cómo la necesitamos. Y acá, la siguiente parte que queremos, ya esta va Miguel, a ser la última parte, sí. me permite hacer una acotación en las gráficas del gobierno, de los gastos del gobierno, y es también un discurso que o sea, que se ha promovido mucho, y es el tema de cuánto le cuesta a Colombia la corrupción. Y creo que varios acá habrán oído la cifra que se habla de que la corrupción nos cuesta a los colombianos 50 billones de pesos. Eh, el director de FEDesarrollo, que es uno de los centros de pensamiento, pues, de economía, pues, donde trabajaba Miguel, más prestigiosos, ha sido muy enfático en decir que hoy en día no existe ningún estudio serio que justifique esa cifra. Esa cifra la dijo el excontralor Edgardo Maya una vez en una reunión. El contralor actual, Córdoba, también la ha hecho, pero no hay documentación, no hay estudios que justifiquen esa cifra. Entonces, esa cifra puede ser o no ser. Podría, podría ser verdad, podría ser más, menos, no sabemos. El tema es que desafortunadamente, sin saber exactamente cuál es la cifra y sin saber exactamente en qué, muchas veces se ha hablado que no, entonces no hay necesidad de hacer reforma tributaria, simplemente mejoremos el tema de la corrupción, que lo debemos hacer, creo que todos estamos de acuerdo, y listo, ya ahí se nos soluciona buena parte de los ingresos. Pero al ser una cifra que no sabemos cómo es, por un lado, pues eso distorsiona el debate y puede terminar siendo muy engañoso. Y lo siguiente es que también esa cifra de corrupción, si fuese esa, probablemente nos permitiría ser un poco más eficientes o redistribuir mejor el tema de los gastos, pero no necesariamente nos va a generar mayores ingresos, que es lo que precisamente hace énfasis Miguel. Y es que el problema estructural es cómo fondeamos los necesarios gastos que tenemos. Pero solucionar el tema de la corrupción, siendo la cifra, si eso no es de los 50, no necesariamente eso se va a traducir en mayores ingresos tributarios para, para Colombia. Y eso creo que eso es Exacto. importante que también lo tengamos claro. Digamos, por un ejemplo muy bobo, si se roban el dinero para hacer una escuela pública y la escuela pública se hace de muy mala calidad, si no se robara esa plata, tendríamos una excelente escuela pública, pero esos recursos no nos permitirían, pues, cubrir otros derechos que necesitamos garantizar, no nos permitirían hacer frente a esta situación que tenemos. Entonces, por supuesto que la corrupción es un problema gigante que tenemos en el país, pero eso, que se solucionara ese problema, o todo lo que ojalá se haga en esa dirección, no soluciona un problema de fondo aquí que estamos mostrando, y es que los ingresos del gobierno no son suficientes para cubrir las demandas sociales y todos los gastos que el gobierno necesita hacer. Entonces, ojalá lleguemos a este punto poniéndonos de acuerdo en que, juepucha, sí se necesitaría hacer una reforma que aumente pues, la capacidad del gobierno para enfrentar esta situación. No, pues ojalá llegáramos a ese consenso, pero incluso si llegáramos a ese consenso, la pregunta que abierta es, bueno, ¿quién tiene que poner más? ¿Quién es el que tiene que sacarse el dinero del bolsillo para financiar esta situación? Entonces, antes de entrar a esa discusión, yo quisiera que ustedes, donde estén en sus casas, hicieran un ejercicio muy sencillo que no tienen que decírselo a nadie, simplemente hacerlo en la comodidad de su hogar, y es el siguiente. Es
Imagínense que pudiéramos dividir a la población colombiana, a todos los hogares en Colombia, en 100 escalones. En cada escalón está el mismo número de familias, ¿cierto? Del más pobre en el escalón 1 al hogar más rico en el escalón 100. Y así tenemos a todas las familias organizadas desde los más pobres hasta los más ricos. Y la pregunta es, ¿dónde cree usted que está su hogar? Entonces, para eso hago una suma muy sencilla que es, sume todos los ingresos de su hogar. Sume absolutamente todos los ingresos que genera su hogar. Su papá, su mamá, usted, su hijo, su amigo con el que vive. Es decir, piensa en su hogar y sume todos los ingresos que se generan mensualmente en ese hogar. Y luego divídalo por el número de personas que está en el hogar, es decir, saque el ingreso per cápita de su hogar. Y ahora piense, bueno, con ese ingreso per cápita, ¿en qué escalón de ingresos está usted? Haga un momento de ese ejercicio. Y entonces ahora vamos a mostrar qué hogares están en qué escalón, para que ustedes ahora se encuentren en los escalones, digamos, reales del ingreso en Colombia. Entonces, aquí están los escalones. Primero, de 10 en 10 y al final tengo los últimos. Entonces, ahora intente encontrarse en qué escalón está usted. Y lo que pasa usualmente es que la mayoría de ustedes, como yo la primera vez que miré esta tabla, yo pensaba que yo estaba en el escalón 50, 60, ¿no? 50, 60, 70, si acaso. Pero lo que mucha gente, digamos, encuentra es que realmente está en la parte más alta de la distribución. Es decir, por ejemplo, un hogar del escalón 90, que hace parte del 10% más rico del país, del escalón 90, un hogar del escalón 90, tiene un ingreso de 1.700.000 pesos por cada persona en el hogar. Es decir, que si hay dos personas, son más o menos 3.600.000, 700, 3.500.000 más o menos. Esto es un hogar del escalón 90, del escalón 90. ¿En cuál escalón está usted? Y luego entonces podemos hacer la pregunta, ¿quién debería pagar más impuestos en Colombia? ¿Quién debería ser el que más pague? Ahorita le voy a dar la palabra a Garchito. Bueno, entonces antes de darse la palabra a Garchito, ¿cómo se ve esto, digamos, por clases sociales o por, digamos, distintos grupos sociales de ingreso? Entonces, realmente la gran cuestión es que la clase media en Colombia, ¿sí? Según los criterios que define el DANE, que están acorde a niveles, digamos, internacionales, llega hasta el percentil 97, hasta el escalón 97, las personas siguen siendo clase media. Es decir, que la clase alta solamente es el 2,5% de la población, ¿sí? Si queremos un estado donde solamente sea la clase alta la que paga impuestos, pues vamos a tener un estado, pues, con capacidad limitada para poder redistribuir el ingreso a toda esta población, ¿sí? A los vulnerables, a las personas en condición de pobreza. Entonces, hasta qué tanto ustedes bajen aquí, pues tendrá el Estado la capacidad para, digamos, atender a la población que está acá. Como aquí es importante repetir lo que ya mencionamos, los gobiernos no generan riqueza, siempre gastan recursos ajenos, recursos que cobran a través de impuestos. Entonces, ¿qué tanto se grave en un país? Es directamente proporcional a qué tanto podemos atender a la población en condición de pobreza que ha crecido a lo largo del tiempo y que en medio de la pandemia pues ha crecido de una manera, digamos, inaceptable y tenemos que hacer algo. Y acá en esta gráfica estábamos viendo entonces precisamente como el ingreso per cápita por hogares. Acá nos vamos a centrar entonces en los ingresos laborales. Y que si vemos la escalera de ingresos que tienen los trabajadores, más o menos un universo de 22 millones de trabajadores en Colombia, pues podemos ver también que no dista mucho de la escalera anterior en términos de ingreso per cápita por hogar. Entonces, más o menos, un trabajador que se gane 2.100.000 pesos, un poco más de 2 salarios mínimos, ya hace parte casi del 10% de mayores ingresos laborales. Es decir, el 88,6% para ser exacto, es decir, unas 19,5 millones de personas, de trabajadores, ganan hasta 2 salarios mínimos. Lo cual pues claramente muestra pues claramente pues un sistema muy, muy desigual, pero si nos remitimos a una de las primeras gráficas que vimos, precisamente
las personas en condición de pobreza donde trabajan, pues precisamente al ser empleos informales, donde también pues el tema de ingresos, de ventas, de dinámica es muy limitado, pues la capacidad de pagar esos salarios pues siempre va a estar muy por debajo del salario mínimo, que más o menos está en 1 millón de pesos y que llega un poquito por encima al 60%. Es decir, el 60% de los trabajadores en Colombia se gana hasta un salario mínimo. Y también tenemos otro dato que nos parece importante mencionar y es el salario promedio, que está más o menos en casi 1.200.000 pesos. Uno podría decir bastante cercano al salario mínimo. Y podríamos tratar de hacer como un ejemplo, o sea, un poquito vago, pero uno podría pensar que si la economía es una empresa, más o menos esa empresa, por sus características, por su tamaño, por su capacidad, puede pagar hasta 1.165.000 pesos. Eso es lo que la empresa en general tiene capacidad. Entonces, si nosotros pensamos que solamente por decreto, subir el salario mínimo 10, 15, 20%, la realidad cambiaría, pues creo que esta gráfica muestra que no. Uno, porque precisamente el 63% que se gana menos de eso por las condiciones laborales en las que está, así se suma mucho el salario mínimo, pues eso no les va a pegar, eso no los va a beneficiar a todas estas personas que están en una condición de informalidad. Y podríamos también caer en otro riesgo, y es que si la empresa, entendiéndose la economía, está en capacidad de pagar este salario, en la medida en que lo subamos el salario mínimo de manera muy agresiva, podríamos empezar a generar que muchas más personas caigan en una situación de informalidad porque las empresas no tienen la capacidad de pagar esos salarios, ese incremento salarial, esos salarios adicionales. Y a esto creo que también sumarle otro elemento, y es que cuando hablamos del salario mínimo, no solamente, o pues en general, salarios por encima de esto, no solamente estamos hablando del salario básico, sino que eso hay que sumarle todos los gastos de prestaciones sociales que el empleador tiene que pagar. Entonces eso puede llegar a ser más o menos un 50% adicional. Es decir, además del sueldo, súmale un 50% y esa es la carga que tiene que pagar una empresa por un trabajador. En ese sentido, en la medida en que entonces en que pensemos que simplemente por subir el salario mínimo solucionamos el problema, pues realmente no. Y en ese sentido, eh, y esto es también pues un mensaje que creo que es importante mencionar, y es que, vean, los salarios no suben por decreto. Los salarios o sea, el gobierno no saca un decreto y los salarios suben inmediatamente o se crean puestos de trabajo. Nuevamente, esto es creando nuevas empresas, que las empresas, incluso que ya también existen, sean mucho más grandes, sean muchísimo más dinámicas. Y en ese sentido, que sean las empresas las que por su dinámica y por la dinámica de la economía pueda hacer que estos salarios se empiecen a incrementar y efectivamente, pues el 10%, pues o sea, no estamos hablando que el 10% más rico solamente o empiece más o menos en 2 millones de pesos, que creo que todos estamos de acuerdo, no es un salario suficiente, no es un salario alto y no es un salario que dé unas condiciones de vida lo más holgadas. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo está funcionando hoy en día los impuestos? Y es, más o menos, a partir de 4 millones de pesos se empieza a declarar renta, es decir, más o menos a partir del 4 o 3% más rico se empieza a declarar renta. Y el pago efectivo empieza a ser más o menos a partir de 5 millones de pesos, es decir, más o menos el 2% de mayores ingresos es el que empieza a pagar. Que teniendo en cuenta también otras consideraciones que son importantes al momento de pagar renta, más o menos de 22 millones de trabajadores, solamente 1.5 pagan renta, es decir, el 6.7%. Y en la derecha podemos ver más o menos cómo están esas tasas. Empiezas en el 1.7, 3%, 4.1 y empieza a subir hasta una tarifa efectiva
que la más alta es del 35,5%. Nosotros, con el ejemplo que queremos traer ahorita, podríamos entrar en la discusión de entonces cuánto deberían ser estas tasas y a partir de cuándo debería ser. Pero tengamos en cuenta, uno, esta escalera que estamos viendo, es decir, una persona de 2 millones de pesos ya está en el 90%, en el 10% de mayores ingresos. Insisto, sabemos que no es un salario alto, para nada, pero en la realidad colombiana está en ese 10% de mayores ingresos. Y para hacer esa comparación, queremos hacer un ejemplo que muchas veces ustedes oyen o pueden oír en algunos economistas, es la diferencia entre variables nominales y variables reales. Y vamos a tratar de explicarlo con este ejemplo. Y es, nuevamente, es un ejemplo tonto, pero para que tengamos la intuición. Y es, supongamos que una persona tiene un salario de 10.000 pesos. Y en la economía, lo único que hay son colombianas. Y cada colombiana vale 2.000 pesos. Entonces, con su salario, esa persona puede comprar 5 botellas. Eso es lo máximo que le alcanza. Si al siguiente año a la persona ese salario le crece en un 20%, pero la inflación, por las razones que sea, incluso volviendo al ejemplo de la emisión monetaria, esos precios crecen en un 50%, el salario a esa persona le quedaría en 12.000 pesos, pero las colombianas subirían a 3.000 pesos. Y por tanto ya no le alcanza para 5, sino que le alcanza para 4. Es decir, en términos nominales, su salario crece el 20%, pero en términos reales, su poder adquisitivo decrece. Y eso mismo podemos hacer esa misma comparación, no solamente en términos de crecimientos, sino en términos de países. Y es, nuevamente, 10.000 pesos en Colombia, a 2.000 pesos la colombiana le alcanza para 5. En Alemania, por poner números gruesos, unas colombianas que valgan 3 euros y una persona con un salario de 15 euros al mes le alcanza para las mismas 5. La forma de comparar esos salarios es en términos de poder adquisitivo, es decir, es de cuántas gaseosas le alcanza a la persona a comprar y no hacerlo a partir de las variables nominales de los salarios. Es decir, comparar 10.000 pesos de salario en Colombia versus 15 euros, que a la tasa de cambio serían 67.000 pesos. Claro, cualquiera podría decir, no, oiga, es que el salario en Alemania es más alto. Y efectivamente, es más alto en términos nominales. Pero esa es una comparación errónea. Lo que hay que comparar es ya con ese salario a cuántas botellas puede comprar. Es decir, esas mismas 5 botellas. Muchas veces salen noticias, ustedes lo podrán ver de pronto en algunos diarios, que dicen, por ejemplo, cuánto es el salario mínimo en diferentes países. Y obviamente uno dice, no, es que el salario mínimo pues allá es muchísimo más alto. Y efectivamente, en términos nominales es muchísimo más alto. Pero esa no debería ser la forma de comparar. Debería ser es, ya con ese salario, cuánto se compra. Es decir, en términos reales, en términos de producto, en términos de lo que se llama poder adquisitivo. Y esa es la forma como queremos comparar entonces cuánto impuesto se paga en Colombia versus otras partes. Entonces, como vemos, actualmente empezamos a pagar a partir de los 5 millones, en el caso de los 6 millones sería 1.7%. Con la anterior reforma tributaria, se iba a bajar un poco ese umbral. A partir de 3 millones de pesos, la tarifa efectiva debe ser del 2%, y esos 6 millones de pesos que actualmente pagaban 1.7, iban a pasar a pagar 8.3. Pero ¿cómo es eso en otras partes del mundo? Y nuevamente insisto con el ejemplo, y es 2 millones en Colombia, supongamos que nos alcanzan para 5 botellas de colombiana. En promedio en Latinoamérica, las personas que se compran esas mismas 5 botellas ya pagan un impuesto del 7%. En Estados Unidos, una persona que con su salario le alcanza para comprarse esas mismas 5 botellas, que son las mismas que compra en Colombia por 2 millones de pesos, ya paga 7%. Y en España aún no paga nada. Y si nosotros empezamos a hacer esa misma comparación en la medida en que crecen los salarios, pero en términos de poder adquisitivo, vemos que, por ejemplo, en Colombia actualmente 4 millones de pesos no pagan nada. Y ese mismo poder adquisitivo en Latinoamérica ya pagaría un 15%, en Estados Unidos un 13% y en España un 14%.
Y así sucesivamente vemos que nuestras tasas, las actuales e incluso las de la reforma tributaria, están muchísimo más por debajo de lo que en promedio se podría ver en países de Latinoamérica, en Estados Unidos y en un ejemplo comparativo con España. Entonces, insisto, esto no es en términos de salarios nominales, es en términos de lo que realmente pueden cobrar las personas. Entonces, acá uno puede tener discusiones de, ok, listo, a partir de 50 ya se paga 35 y 27 en Latinoamérica, y acá en Colombia recién hasta 500 llegamos hasta el 35. Podemos hacer las tasas mucho más progresivas y yo estaría absolutamente de acuerdo con eso, y que las personas de verdad que más tienen, pues progresivamente paguen un porcentaje mayor. Pero tengamos en cuenta que así les cobremos a tasas muy altas, pues hay un grueso de la población aún que vale la pena preguntarnos si debe aportar, así sea algo, una tarifa razonable, que en la discusión y en el contrato social todos nos pudiésemos eh, poner de acuerdo. Y una cuña acá en los salarios altos, y es que nosotros podemos poner unas tasas altas, pero el problema de fondo en muchas veces los salarios altos y en las personas más ricas no es tanto si la tarifa les es alta o no, sino es más un tema muchas veces de fiscalización y de evasión de impuestos, en donde los salarios, los ingresos altos entran a sociedades, ustedes habrán oído, en Panamá, Islas Vírgenes, Caimán, es decir, en paraísos fiscales, o que muchas veces los gastos del hogar se llevan a través de empresas y no a través de personas naturales, con lo cual se van esos impuestos. Entonces, que las personas que más tienen deben pagar más, sin duda, pero que más que la tasa, que es discutible, también es un proceso de fiscalización, y que esas personas no tengan todas estas maromas con las cuales evaden impuestos y vean pues las responsabilidades que les toca. Y finalmente, con esta tabla los invitaría a que cada uno piense a partir de su salario, a partir de eso, con esta realidad de Colombia, si uno no debería decir, oiga, yo sí debería aportar o no. Pues si aporto, no debería aportar de pronto, no podría aportar de pronto un poco más, así cuesta, así no gusta, así duela, pero para precisamente sacar a las personas que vemos en unas situaciones absolutamente inaceptables, si eso lo deberíamos hacer. Y Listo, sí, ya, y pues ya ya, paso a ya Miguel como para las conclusiones para finales. cerrar, hacer un balance súper rápido de lo que hemos discutido es, Colombia en este momento tiene una situación social supremamente delicada, supremamente inaceptable, ¿sí? Tiene unos niveles de pobreza que son inaceptables. Tenemos a casi la mitad de la población sin lo mínimo necesario para tener lo básico, para tener lo mínimo. Además, tenemos unos niveles de desigualdad muy altos. Somos una de las economías de las sociedades más desiguales del mundo, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las causas de esto? Pues bueno, primero que nuestra riqueza es pequeña todavía. Si llegáramos al punto de redistribuirlo todo igualito, todos tendríamos 913.000 pesos, todos viviríamos con 913.000 pesos. Entonces, el crecimiento económico, crecer más, o sea que al final esto es una cifra muchas veces abstracta, crecer, la tasa de crecimiento económica, lo que eso significa es que crezca el ingreso, que crezca la producción. Entonces, el crecimiento económico es la fuente principal de reducción de la pobreza, y así lo han mostrado todos los países desarrollados. Pero también es reducir la desigualdad. Reducir la desigualdad es importante, y más viviendo en el sexto país más desigual del mundo, solamente superado por ciertos países africanos y Brasil. Entonces, ¿cómo logran los países en el resto del mundo reducir la desigualdad y generar más oportunidades? Con un buen sistema de impuestos, cobrando impuestos, digamos, de manera eficiente, de manera mucho más elevada que Colombia. Los países desarrollados logran reducir la desigualdad. Colombia recauda muy pocos impuestos y además gasta más de lo que tiene, lo que hace que esta situación sea claramente insostenible. No podemos financiarlo emitiendo más plata, porque vimos que realmente pues eso no genera riqueza, que tantos papeles hay circulando no generan riqueza. Entonces, lo que se necesita realmente es una reforma tributaria estructural, y además, dado que la mayor parte del gasto es inflexible, es decir, que por más de que quisiéramos no pudiéramos recortarlo, y se gastan en cosas pues que también son necesarias. Por supuesto, como les dije, hay matices, hay cosas que se pueden reducir, el salario de los congresistas, pero todo esto es marginal, todo esto es cosmético. Lo que Colombia de verdad necesita es una reforma tributaria estructural. Ahora bien, queda la pregunta, es ¿quién debería pagar más impuestos? Es una discusión que queda abierta, que todos tenemos que dar como sociedad, pero tenemos que darla ubicados.
ubicados en dónde estamos parados. No decir, no podemos salir a decir que cobrarle impuestos a alguien que gana 2 millones de pesos es cobrarle a alguien que está en la parte baja de la distribución. No podemos decir que es regresivo, porque una persona que gana eso hace parte del 10% más rico del país. Entonces, tenemos que dar un debate, por supuesto, digamos, ubicados en la distribución de ingresos. Si queremos que sean solamente los más ricos los que paguen impuestos, que yo sí creo que son los que más tienen que pagar, son los que más tienen que pagar proporcional a lo que tienen, por supuesto, pero si queremos vivir en una sociedad donde solamente son los ricos, el 2% más rico, el que pague impuestos, pues vamos a vivir en una sociedad que no va a tener los recursos suficientes para atender como debería a la población más pobre. Entonces, el gran logro, digamos, y aquí ya es una cuña un poco más personal, es el gran logro de los partidos de centroizquierda en Europa ha sido ponerle impuestos a la clase media y a los ricos especialmente más. Ha sido ponerle impuestos a la clase media, a la clase alta, para poder tener un estado del bienestar. Entonces, si en Colombia queremos acercarnos a algo hacia allá, pues tenemos que empezar a tributar como país de ingreso medio y no como un país pobre. Y yo creo que hasta aquí sería como la presentación y yo creo que abriríamos a preguntas que Lucy nos ayudaría a moderar. Muchísimas gracias. Primero, quería darles las gracias por esa ilustración. De verdad, creo que para mí fue muy valioso conocer todo lo que expusieron. Primero tenemos este espacio para preguntas, entonces, no sé, pues hay una pregunta hablada. Entonces, no sé si es Josh, por lo que no aparece el apellido. Sí, soy yo. Listo, entonces tenemos un tiempito pues para que tú pongas la pregunta y el que quiera, sea Migue, sea Garcho, contestar, tiene ahí el cronómetro. Si me ayudas, Migue, quitando la presentación para que se vea el cronómetro. Eso, gracias. Y pues nada, Josh, dale. Gracias. Gracias, Miguel Garchito. Lo primero, no entendí cuando hablan de poder adquisitivo si se habla solo de bienes de consumo o también todo tipo de servicios y necesidades básicas, entendiendo pues alimentación, educación y salud. Porque pues ejemplos que mostraban como Estados Unidos y demás tienen Europa y demás tienen sistemas muy distintos en cuanto a acceso a la educación, acceso a la salud y demás, y no sé si eso está contemplado dentro del poder adquisitivo, ¿no? Porque si gran parte del gasto que incurre un hogar está destinado a cubrir las necesidades básicas, pues el poder adquisitivo en cuanto a bienes de consumo se reduce drásticamente. Entonces, esa es como mi primera pregunta conceptual. Hago la segunda de una vez y es... cuando hablaban de que el salario mínimo, no, pues que sí puede sacar un decreto, pero pues digamos que las implicaciones en la sociedad no son tan fuertes, ¿no sería una forma de pensar en la estructura de gasto y pues cómo declararía renta una empresa? ¿No sería una forma de redistribuir la riqueza desde el sector privado y no delegarle directamente esa responsabilidad al sector público? Porque no, o sea, sería un gasto que estaría previo a la declaración, ¿ya? Previo a impuestos. Entonces, sería una forma de redistribuir cierta riqueza antes de los impuestos. No sé si me explico ahí con eso último. La segunda no la entendí muy bien. O sea, es más una apreciación rápida y pues a modo de pregunta, y es si por decreto se incrementa el salario mínimo o digamos se establecen cómo funcionan en muchas empresas bandas de salario de acuerdo, no sé, a títulos o a méritos o no sé, una forma que el gobierno tendría de redistribuir la riqueza sin que pase por sus arcas, o sea, delegando esa redistribución por decreto directamente a las empresas sin que antes se alcanzara esa declaración, ¿sí? Como antes de impuestos. Bueno, si quieres, Garcito, yo respondo y ahí vamos rotando las preguntas. Bueno, Coach, muchas gracias por las preguntas. Sí, realmente lo del poder adquisitivo es importante entenderlo muy bien y es cómo se hace esto normalmente. Se define una canasta de bienes y servicios básicos, estándar, que se consumen en todo el mundo. Alimentación, qué sé yo, entretenimiento, educación, etcétera, teniendo en cuenta todas las diferencias. Y la cosa es, ¿cuánto cuesta esa canasta de consumo, ese mercado, digamos, de bienes y servicios en Colombia y cuánto cuesta en el resto de países? Conseguir la misma cantidad de bienes y servicios. Entonces, lo que veíamos en la comparación es
Una persona de 2 millones de pesos en Colombia puede comprar un cierto número de esa canasta. Una persona en otro país, ¿cuánto paga de impuestos? Una persona que puede comprar esa misma cantidad de bienes y servicios. Y lo que vemos es que realmente, pues no solamente en América Latina, sino en los países desarrollados, pues empieza a pagar impuestos desde mucho antes, justamente porque con esto se financia un estado del bienestar que, digamos, le garantiza a todos un mínimo, que le garantiza todas las condiciones mínimas para poder vivir bien. Y en cuanto a lo segundo, ¿cuál es justamente el problema? El gran problema de eso es que los trabajadores más pobres no trabajan en empresas, trabajan informalmente, trabajan en actividades en tiendas de barrio, como domiciliarios, en pequeños almacenes, en pequeños negocios, como vendedores ambulantes. Entonces, si el gobierno llega y dice, bueno, voy a subir el salario mínimo 20%, probablemente eso sí, en algunas empresas, a algunas personas se les aumenta el salario, pero al grueso de la población pobre, al grueso de la población informal, eso lo tiene sin cuidado. Es decir, eso no es una medida, digamos, que va a mejorar la calidad de vida de las personas más pobres. Es un poco esto. Entonces, realmente pensar que el gobierno, digamos, diciendo ahora el salario va a ser más alto, va a ayudar a los más pobres, no ocurre teniendo en cuenta que pues la mitad no gana menos del mínimo porque es informal, ¿no? Y si me permiten meter aquí la cucharada aprovechando lo de lo que dice Miguel, y es el salario mínimo también depende de la productividad. O sea, no solo el salario mínimo afecta o no afecta a esa gran población que está en el sector informal, sino que si aumentas mucho el salario mínimo sin tener en cuenta la productividad de las empresas, o sea, cuánto están ganando las empresas, lo que puedes hacer es que las empresas van a tener que empezar a despedir gente solo para poder mantener el salario mínimo en el nivel en el que va a quedar. Entonces eso puede ser incluso más dañino. Listo. Bueno, aquí teníamos otra pregunta que mandó Lauris Mendoza, que dice, pues de hecho me gustaría que los dos respondieran esta pregunta, me parece interesante, y es, teniendo en cuenta toda esta información, ¿cuál es su opinión frente a la propuesta de la reforma tributaria y cuáles deberían ser los principales puntos que debe tener una próxima propuesta de la reforma tributaria? Bueno, si quieres yo entonces empiezo con esa. Entonces, a ver, yo creo que, digamos, por un lado, en términos políticos, la propuesta fue muy mal presentada, muy mal compartida, muy mal dialogada. Incluso, pues, yo creo que en términos prácticos, pues, ni siquiera el presidente se mojó ni nada. Había contradicciones, se bajaban cosas. Entonces, yo creo que en términos de economía política estuvo mal, sí, estuvo mal concebida. Había puntos que yo creo que eran buenos y eran relevantes, y es a donde tenemos que apuntar en una medida, en términos generales. De pronto había algunos puntos que claramente por la coyuntura no eran los mejores o podrían haber sido más moderados, pero entonces, por ejemplo, el tema del crecimiento en las tarifas de impuestos, yo creo que eso era importante y la mayor progresividad era importante. La disminución en el porcentaje de renta exenta que se pasaba del 40 al 25%, que eso solo beneficia a las personas más ricas, eso era importante. La, el aumento en el porcentaje que se tiene que pagar de impuestos por dividendos me parecía bueno, salvo que el umbral ahí se bajó. Entonces había unos temas de progresividad que me parecían importantes y otros en términos de gasto para financiar, por ejemplo, la distribución, entonces en términos de IVA, de ingreso mínimo garantizado distribuido por familias, me parecía bueno. Eh, el tema de IVA era muy polémico y yo lo hubiese hecho de otra manera. O sea, creo que sí tocaba tocar el IVA, pero no de la manera como se hizo. Bueno, y por mi lado, yo creo que sí, coincido con Garchito en que tuvo una mala gestión política, no se negoció antes con los partidos, no se negoció antes ni siquiera con el propio partido de gobierno, no se negoció con nadie, eso salió de una caja negra que nadie conocía y yo creo que hubo muchas cosas ahí que no se manejaron bien. Yo creo que había cosas interesantes, sobre todo en la parte del impuesto de renta a las personas naturales. Yo creo que se corrigieron las grandes deficiencias y es que, como lo mencionábamos, solo unos poquitos son los que pagan. Y yo, ya esta es mi opinión personal, creo que al menos el 10% más de más altos ingresos del país debería empezar a pagar, los que no pagan, y los que sí pagan, pagar un poco más. ¿Sí? O sea, yo creo que un principio muy importante es la progresividad, y yo creo que
el que más tiene debería pagar más, y el que gana el que está en la parte más alta de la distribución, así tenga un salario que pues, no consideramos muy alto, debería pagar. ¿Y qué creo yo que tener esta nueva reforma? Pues yo creo que desafortunadamente, por temas de que estamos en un año preelectoral y ningún congresista va a querer estar asociado con el que le subió los impuestos a la gente un año preelectoral, pues no se va a poder hacer algo estructural. Se va a recaudar lo mínimo que se necesita para poder cubrir el hueco, para poder hacer un gasto social pequeño, pero yo creo que a mediano plazo realmente se debería pensar en hacer una gran transformación tributaria que logre cerrar todas las brechas que tiene nuestro país y que el Estado realmente pues cubra todo lo que tiene que cubrir, que pueda generar oportunidades, que pueda generar empleo, que pueda redistribuir el ingreso y vivir en una sociedad más equitativa. Desafortunadamente, con los liderazgos políticos que veo en el Congreso y en todas partes, no se va a poder hacer algo en el corto plazo, pero en el mediano plazo yo espero que se pueda hacer algo realmente estructural. Tenemos una pregunta hablada de Héctor. Hola a todos. Bueno, de antemano me disculpo si esto que voy a decir lo hablaron al inicio del conversatorio porque llegué tarde. Pero veo que un poco en la misma línea, o sea, creo que es un consenso general, digamos, para los economistas que la reforma tributaria que presentó el gobierno tenía un montón de cuestiones positivas, avanzaba en cuestión de progresividad y demás. Pero creo y que la exposición que hicieron va un poco en la línea también de por qué se cayó. Y es que se concentraba demasiado en grabar los ingresos laborales y no tanto en grabar ingresos al capital en un sentido amplio, no como están contemplados en la declaración de renta, que a capital simplemente se refiere como a ingresos, por ejemplo, por un apartamento más, sino pues dividendos o lo que acá se conoce como ganancias operacionales. Digamos, en eso no había un gran avance. Entonces quisiera un poco saber cuáles son sus posiciones en eso. De nuevo me disculpo si lo hablaron al inicio del conversatorio. También creo que en materia de reversión de algunas cosas que se hizo en la reforma anterior, también se podría haber, por ejemplo, ampliado mucho el recaudo. Pues yo trabajo con el Observatorio Fiscal de la Javeriana, entonces, por ejemplo, solo el quitar los 5 billones del impuesto del ICA que se hizo, digamos que se les casi regaló en la anterior reforma, creo que sería súper importante. Bueno, la cuestión de de las zonas francas es medio billón, etcétera. Entonces, no sé, en cuestión de impuestos al capital que, digamos, que dicen ustedes. Sí, el Garcito, si querés, la contesto. ¿O querés vos? ¿O los dos? Sí, bueno. Si quiere, hágalo usted, creo que está que se va. Muy importante, Y quizás algo yo nos complemento. faltó mencionarlo. Yo creo que todo el descontento social que se generó por la reforma se debió haber generado con la reforma del 2019, que realmente era una reforma regresiva, una reforma en la dirección no correcta, que reducía impuestos, que generaba una cantidad de exenciones, que erosionaba el recaudo, y eso agravó, no es la causa del problema en el que estamos, pero agravó la situación en la que estamos. Yo creo que todas las marchas debieron haberse enfocado en esa reforma hace 2 años, cuando realmente estamos retrocediendo en materia de progresividad. Y yo creo que sí se tiene que reversar esta reforma, se tiene que quitar las exenciones, se nos olvidó mencionarlo, sí, claro, esa reforma del ICA se debe quitar, además porque está muy mal diseñada y genera muchos incentivos perversos. Todas las exenciones también se deberían eliminar, como lo dijo Garcito, se debería quitar todas las exenciones y tratar a todas las actividades productivas de la misma manera, no que porque un sector se viste de naranja o de verde o lo que sea tenga una tributación distinta, que al final es resultado de que grupos de presión hacen lobby en el Congreso para tener ciertas exenciones y tratamientos diferenciales. Entonces, todo eso se tiene que eliminar, por supuesto, y yo creo que hacia allá tiene que avanzar. El tema es que, claro, esa va a terminar siendo la reforma que va a recaudar más o menos 13 billones de pesos, que va a solucionar en el cortísimo plazo un problema de urgencia fiscal, ni siquiera va a terminar de solucionar de fondo. Aquí lo que estamos hablando es a mediano plazo, si queremos que el Estado realmente genere oportunidades, redistribuya el ingreso, pueda luchar activamente contra la pobreza, se tiene que hacer algo muchísimo más ambicioso. Con las rentas de capital, la reforma sí tocaba ciertas cosas, ponía impuesto al patrimonio, ¿no? Que es al final es donde se va acumulando todas las rentas de capital, ¿no? Entonces, esto era algo pues que también atacaba las rentas de capital, se subía el impuesto a los dividendos,
que hay que recordar que ya tributa en la empresa antes de ser repartida, paga impuesto de renta y luego vuelve a ser grabada en las personas naturales. Se subía ese impuesto también, se subía la progresividad de la parte más alta de los ingresos de la tributación del impuesto de renta. Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso de que no se debería grabar las rentas laborales por ser laborales. Todos los países del mundo graban 7 veces más que Colombia las rentas laborales. Entonces, los países desarrollados graban más o menos el 8% de las rentas laborales, acá las grabamos el 1,2%. Entonces, realmente, pues, digamos, estos países logran tener niveles de redistribución importantes justamente porque tienen sistemas tributarios mucho más ambiciosos. Qué pena interrumpir, es que iba a decir una cosa, concuerdo que, digamos, se mejorado también algunas cosas de las rentas al capital, pero bueno, por ejemplo, el de patrimonio era un impuesto temporal. Creo que ese es otro de los problemas de las reformas tributarias en Colombia, y es que tienden a poner impuestos, muchas veces impuestos temporales, entonces eso evita que sea realmente una reforma estructural. Pues adicionalmente, eh, por ejemplo, la cuestión de los dividendos, pues bien, pero la cosa es que las empresas lo que hacen ahora casi nunca reparten dividendos precisamente para hacer ahí una triquiñuela tributaria, y es que se hacen recompra de acciones y eso entonces se presenta como ganancia ocasional que tiene tarifas diferentes. Entonces sí, completamente de acuerdo que por ejemplo el ingreso al trabajo tiene que grabarse más, pero creo que era un poco más empezar por lo, digamos, es decir, en algún punto tenemos que llegar a grabar mucho más los ingresos laborales, y tenemos, por ejemplo, la cuestión del IVA también hay que ampliarla. Por ejemplo, Desarrollo tiene la propuesta de que simplemente se dejen dos tasas diferenciales, la tasa del 19 con la que ya está y de 3 o 4% para todo lo demás, y creo que eso sería una buena medida. Pero entonces siento que sería lo ideal empezar digamos, por los más ricos y por las cuestiones del capital y por alguna ampliación de ingresos laborales, y ya después concentrarse en consumo y en los ingresos laborales ya de la clase media más cercana a la baja. Aquí tenemos otra pregunta de Dani Torres. Dice, la pregunta es, según ustedes, ¿qué recorte o qué reforma se le puede hacer a los gastos del gobierno? ¿Qué recorte? ¿Qué recorte? ¿Qué recorte? Sí. Archito, dale. Qué pena con ustedes, mi internet está fallando. Lucy, voy a salirme y tratar de volverme a meter porque los estoy oyendo a todos muy, muy entrecortados. Bueno, entonces, si quieren, mientras tanto, yo respondo. Mira, yo creo que, Dani, hay muchas cosas que se pueden recortar, empezando por el salario de los congresistas. Yo creo que se puede recortar y se puede dejar de comprar, hacer gastos absurdos, como por ejemplo una cantidad de aviones de guerra, una cantidad de gastos que realmente no tienen ninguna justificación. Ahora, ¿qué tanto esto abre espacio? ¿Qué tanto esto nos libera recursos para hacer otras cosas? Muy poco, como veíamos en una de las gráficas, realmente estos son gastos muy pequeños. El grueso de lo que se van los recursos es a cosas que son o esenciales o obligaciones que tiene el gobierno de las que no se puede salir, como pagar los intereses de la deuda, como pagar las pensiones, como transferirle a las regiones el porcentaje que la Constitución le manda transferirle a las regiones. Entonces, realmente podemos recortar muchísimos gastos yo creo que esto es importante hacerlo también, y sobre todo para mandar un mensaje de que pues se están haciendo esfuerzos en ese sentido, pero eso no soluciona el problema de fondo, eso no nos libera muchos recursos, eso es cosmético, digamos. Lo que realmente va a solucionar nuestro problema fiscal es empezar a tributar como un país de ingreso medio y no como un país pobre. Aquí, Y yo ahí, si me permite complementar, y, y, este, y yo haría énfasis de pronto en lo que dijo Héctor, y si me permiten ahí me patrocino 2 segunditos, es, yo estoy de acuerdo que nosotros podríamos haber sido más agresivos en términos de progresividad para las personas más ricas, y 35% de tarifa efectiva nos parece que aún es bajo, y subirlo al 42, 43, 45, lo que creamos, puede ser una solución, pero yo también ahí insisto en que más allá también incluso de la tarifa misma, está es el tema de fiscalización y temas de evasión
que eso no se lo soluciona una tasa, sino un tema no solamente de cultura tributaria, sino incluso pues de un buen performance de la DIAN en la medida en que, ok, pueda rastrear esos paraísos fiscales donde se van los ingresos, poder hacer un buen track de, entonces ya esta persona que tiene un salario alto, pero lo está metiendo todo por una empresa y se está poniendo un salario bajitico, pues todo eso hay que fiscalizarlo mejor, pero eso, insisto, sin decir que la tarifa, en el caso de los más ricos, pudiese ser más alta y muchísimo más progresiva. Y yo también comparto que si hay una mano de exenciones a nivel de empresas que hay que eliminar precisamente para hacer mucho más plana la cancha, mucho más entendible y que realmente pues tengamos un sistema que ojalá la tasa sea mucho más moderada, que se grave realmente la renta que es y no sencillamente temas de sector, de color y demás, para que pues también el país pueda ser competitivo y también sea atractivo para la inversión. O sea, porque yo creo que no podemos perder de vista que también buena parte de la solución de esto es crear más empresas, que venga, o sea, que las personas, tanto acá como de afuera, inviertan más acá. Y eso no lo podemos perder de vista y hay que generar los incentivos también tributarios, no excesivos, no exagerados, como se ha hecho anteriormente, pero sí razonables para, para hacer el país atractivo. Cata, sigue, haz tu pregunta. Sí, yo quería preguntar, o sea, pues yo a mí me tocó apagar el audio un momentico mientras pues hablaba unas cosas con mi jefe y no escuché muy bien cuando hablaron de la deuda, pero una de las cosas que dicen muchos, sobre todo de la izquierda, es no pague la deuda y dedique o destine esos 21 millones de billones de pesos para financiar todo lo que falta. Esta es una pregunta muy de abogado del diablo. ¿Por qué no hacer eso? O sea, como por qué hacerlo o por qué no hacerlo. ¿Por qué no destinar el recurso de deuda? Bueno, si bien yo respondo rápido, yo creo que es ingenuo, es absolutamente ingenuo y yo creo que sí es dar un pésimo mensaje y tirarnos una historia que Colombia ha tenido de un manejo macroeconómico y de honrar las deudas adecuadamente y a nivel de país nos puede pasar lo que le podría pasar tranquilamente a una persona que no empieza a pagar su deuda y que la empieza a patear, a patear, a patear y que nunca paga, pues hay un momento en el que los bancos y las personas que te están prestando, tus familiares, te dejan de prestar. Y viendo el déficit que nosotros tenemos, en el momento en que, que se nos cortara, en el sentido coloquial, el chorro de la deuda, eso genera unas recesiones económicas dramáticas. No sé si ustedes recordarán, pero hace unos 3, 4 años, cuando Argentina volvió a hacer un default de la deuda, Macri salió diciendo, vamos a tener que hacer un ajuste fiscal brutal y esto va a incrementar la pobreza, va a incrementar los indicadores de desigualdad, porque pues el gobierno se va a quedar sin recursos. Y entonces, realmente sugerir eso sería meternos en básicamente en el mediano plazo, en una recesión económica que sería aún peor. No sé si Miguel quiere decir algo. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Digamos, eh, es un pésimo mensaje y al final es como una persona que la reportan en data crédito cuando no paga, no vuelve a tener acceso a crédito. Pues, si un país está invirtiendo en un país que no es capaz de pagar sus deudas, se va a ir. ¿Y qué significa que se vaya? Que automáticamente salen todos los recursos del país, aumenta, pues primero se pierden empleos, segundo el dólar se nos sube a 4.000, 5.000 y eso automáticamente se traduce en mayor inflación, en peor poder adquisitivo para la gente. Entonces, pues la experiencia de los países que lo han hecho es desastrosa y creo que esa puerta no deberíamos abrirla. Bueno, yo creo que podemos cerrar con la pregunta de Josh, hablada, me imagino. Gracias, Lucy. Sí, es algo rápido que me quedó sonando, que como con mi amiga Garcho, sobre recortar o pues controlar mucho más la corrupción, que lo que pasa es que, listo,
cogemos al corrupto y no tenemos, y ahora tenemos una escuela mejor hecha, o pues hecha como se debía hacer desde el principio. Y no estoy muy de acuerdo con eso porque hay muchos casos en los cuales hemos visto que, no sé, primero que se me viene a la cabeza el túnel de la línea, en los cuales la corrupción ha generado sobrecostos inimaginables, ¿ya? Que no solo es como si tenemos el túnel de la línea bonito y bien hecho, sino ni siquiera lo tenemos y hemos gastado yo no sé cuántas veces más lo que debíamos haber gastado, ¿sí? Entonces, ahí va la pregunta y ahí sí en materia legislativa y demás no conozco, eh, cómo hacer que una posible reforma tributaria, perdón, incluya también una reforma a los mecanismos de control y a los entes de control. ¿Sí? O sea, que la Contraloría funcione como, o sea, que ese tipo de cosas no pasen bien. Y si es posible, si eso entra dentro de una reforma tributaria. Es más una pregunta, no sé, Sí, legislativa, no, no sé. de acuerdo, o sea, Josh, toda la razón, o sea, la corrupción genera además sobrecostos, entonces quizás ese no era el mejor ejemplo, y sí, de acuerdo, o sea, creo que el problema de la corrupción es uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad, pero el punto que estamos haciendo acá es, eso no, o sea, eso no debe ser un impedimento para solucionar otros problemas estructurales que tenemos. Por supuesto que tenemos que luchar contra la corrupción y tenemos que hacer todas las reformas que mencionas, que realmente no sabría cuáles son. Y es un problema muy complejo porque donde se presentan los mayores índices de corrupción son las entidades territoriales, es decir, los departamentos y los municipios, después de que se asignan. Entonces entran a jugar una cantidad de variables que son muy complejas, que por supuesto tienen que enfrentarse, ¿sí? Pero un poco el punto de todo esto es que incluso antes de que se roben la plata, el tamaño del pastel que tenemos no alcanza. Es decir, recaudamos pocos impuestos antes de que se la roben. Se lo roban y eso empeora la situación, pero antes de eso ya tenemos un problema estructural que tenemos que solucionar. Por supuesto, donde más se va la corrupción, si ustedes se acuerdan esa gráfica donde tenemos los gastos del gobierno, sobre todo en carreteras y en otros gastos, que es todo lo que tiene que ver con contratación pública. Todo el tema de subsidios, de pensiones, de todos los gastos que son inflexibles, básicamente, los niveles de corrupción son mucho más bajos. Donde más se roban la plata es en las obras públicas, en esa franja que había de carreteras y todo eso, y en todo lo que tiene que ver con contratación pública. Entonces, por supuesto, eso tiene que ser un problema de una reforma, pero eso no nos puede impedir solucionar problemas estructurales de fondo que van a mejorar la vida de muchas personas, porque el gobierno sí gasta muchas cosas que se ven y gastan muchas cosas que son muy buenas. Entonces, nunca la corrupción puede ser un impedimento para poder solucionar un problema, digamos, fiscal que tenemos. Sí, y si me permite completar, Joshi, y, eh, y yo insisto, el problema de la corrupción también hay que entender eso, cómo se pierde. Una parte puede ser claramente los sobrecostos que se dan en infraestructura, que esa legislación ha cambiado, pues ya no hay anticipos, y lo que el Estado destina a partir de unas vainas que se llaman las vigencias futuras, pues eso también ya se va dando ya cuando las obras están terminadas y cuando no se cumplen algunos presupuestos de tráfico y demás. Entonces, como que por ese lado, yo digo, está más o menos mitigado, pero pues obviamente siempre hay espacio para mejoras. Eh, este, pero también habría que saber, por ejemplo, si la plata se pierde, digamos, en la construcción nuevamente de algún colegio, un hospital que sea a través del sistema general de participación, que son las transferencias a los municipios, pues al final usted igual va a tener que seguir transfiriendo eso. ¿Que pueda ser más eficiente el gasto? Sí, pero nuevamente, hay un hueco gigante en términos de nuestros ingresos que, por más de que es un tema que sin duda hay que estudiar, hay que saber cuál es la cifra, cómo, sí, cómo enfrentamos esa situación, pero con cosas mucho más reales, tangibles y estudiadas, y no solamente creo que con la demagogia de, no, usted solucione los 50 billones y no hay que hacer más reformas tributarias. O sea, yo sí quisiera hacer énfasis en que eso distorsiona el debate, es un mensaje errado y tristemente también engañoso. Pues no dije eso último, pero No, digo, sí, sí, me cogió de demagogo. Bueno, mil gracias a todos los que
asistieron hoy, por sus preguntas, por su disposición. También gracias a Migue, a Garchito por su disposición, su tiempo, por querer compartir con nosotros todo esto. Pronto nos volveremos a ver en otra sección, otro tema. Pero pues nada, mil gracias a todos y igual va a quedar grabado para los que no han podido asistir hoy. Y pues nada, que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, Lucy. Muchas gracias a todos por haber asistido. Fue muy enriquecedor el espacio. Bueno, gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, chao. Chao. Gracias.